escuchar las sustentaciones de los trabajos que ustedes han realizado. Empecemos con Juan Páez, por favor. Compártanos la pantalla y nos muestra lo que ha hecho. Porque los ejercicios que entregaron, pues no quedaron bien. O sea, parece que no se entendió lo que se pedía del ejercicio en algunos casos, en algunos compañeros. Entonces, por favor, Juan Páez, compártanos su pantalla y nos muestra las actividades realizadas. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, señor, sí se está viendo la pantalla. Pero está bastante congelada. Bueno, lo que se solicitaba era hacer unas vistas, ¿cierto? Entonces, por favor, muéstreme las vistas. Si las hizo ahí sobre ese usuario o si la hizo sobre el otro usuario, ¿no? Claro, en el otro usuario también tengo Exacto, muéstrame las vistas, esas vistas que tiene ahí, por favor. ¿Cuál fue la que hizo ahora como la que hizo de la tarea que realizaron ahora en estos días? Está bastante congelada la pantalla. Esta vista de academia fue una de las que se hicieron. Bueno, entonces muéstrame la de... Y la vista... ¿Cuál? Esta vista historia de datos también. Se le voy a mostrar, bro. Me dijo un muestre, pero no me dijo Bueno, lo que estoy preguntando es sobre la vista que decía que mostrara las asignaturas que tenía matriculado un estudiante. ¿Dónde la creó? ¿En qué usuario? ¿En el usuario de academia o en el usuario suyo? Eran dos ejercicios. Una vista que mostrara qué asignaturas tenía matriculado un estudiante. Y esa tenía que crearla en el usuario normal, en el usuario, en este caso, JPaez. Y la otra era en el usuario academia, había que crear una vista que mostrara el promedio crédito de los estudiantes. Sí, aquí está la vista promedio crédito de estudiantes en Sí, pero academia. muéstrame la primera, la que muestra las asignaturas que tiene matriculado un estudiante. Esa no la hice. Sí. Esta historia de datos. ¿Cómo se llama? Historia de datos. Vista historia de datos. Sí. Bueno, ok, entonces muéstreme muéstreme el código de esa vista.
Bueno, entonces no sé si lo puedes copiar y pegar y mostrarlo en la ventana de comandos de esa misma, para que no te salgas de ahí de esa. Ok. Cópiala Listo, listo. y pégala en un blog de notas, exacto. Bueno, Ajá. organízala para ver dónde está la consulta, por favor. De donde dice, organízala por línea, o sea, donde está el as, dale un enter para poder ver el select. Ahí. Sí, ahora va a darle parte el front para que el front quede en otra línea. Exacto, muy bien. Bueno, entonces ahí estás sacando el ID del estudiante de la tabla de historia, pero que está en el usuario, perfecto. Estudiantes, asignaturas, y acá estás usando la historia con el estudiante y la asignatura. Estudiante, correcto, listo. Ahora muéstrame el promedio. Voy a Ok. hacer para el usuario de incógnito que tiene. Ahí. Ese loro tiene hambre, denle comida. Muéstrame el promedio ahora. Cópialo y pégalo pues, muéstralo en el blog de notas. Se lo está viendo, bro. Mm, ya lo pegaste. Porque estoy viendo solamente el código de las vistas, no el código de la. Sí, señor. Ah, ya. Sí, ya la vi, ya la vi. Entonces, bueno. Déjalo quietecito ahí, un momentico. Bueno, ahora váyase para el usuario JPAE, me hace el favor. Dejó de presentar, ¿por qué? Bueno, Que iba a activar el micrófono, pero ok, ya volvió a partir. ok. Presente nuevamente. Bueno, ahora estás en el usuario JPAES, muéstrame el procedimiento, la función que calcula el promedio. Esta es la función que calcula el promedio del programa. Sí, cópiale el código y lo muestra en el.
Listo. Bueno, ahí en esa función tiene unos errores en esa función. De ello anoto los errores y Sí, después le digo, cuando termine todo, le digo cuáles son los errores que tiene. ok. Porque es que usted tiene ahí, usted me está mostrando una función que se llama S promedio, pero no me está mostrando la que usted está utilizando allá. En otras palabras, Que tengo, en otras palabras, explíqueme cómo funciona la vista que me acabo de mostrar. Muéstrame el blog de notas. esta muestra es el promedio de los créditos No, pero de los programas. El promedio de los programas. sí, por eso, El programa en sí. sí, pero yo no le estoy pidiendo esa. Ah, ok. Entonces es la, ya, es la. Esa, profesor. Le voy a hacer algo tan. Déjela ahí tranquilo, déjela ahí. O sea, muy bien. Ok, entonces, bueno, no, eso que tiene ahí, téngalo ahí en pantalla y pasemos con otro estudiante. Ahí hay unos errores gravísimos con eso que hizo. ¿Ya? ¿Lo voy yo, profe? No, usted no. Bueno, vamos con, ya por favor, Juan. Ok, profe, ya. Bueno, entonces vamos ahora con aquel muchacho, no se conectó entonces. Villacón no se conectó. Entonces, porque es que miré y casi todos cometieron el mismo error.
¿verdad? Entonces quería escucharlo para ver qué defensa tenían, ¿verdad? Porque después, no, profe, ¿por qué no? ¿Por qué nos puso 3? Entonces yo le estoy dando la oportunidad de que se defienda. Bueno, entonces vamos a escuchar. Edemiro, Sí, señor. preséntenos su pantalla y muéstrenos lo que hizo. Mi lugar. ¿Sí está viendo, profe? Sí, señor, estamos viendo ahí Bueno, aquí estamos en el usuario Academy. Deje yo creo abro la otra ventana. pero te conectó con el mismo usuario, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahí lo que quiero que me muestres es la vista que creaste donde tú puedes consultar las asignaturas que tiene matriculado un estudiante. Y ahí, ¿cómo es? ¿Y por qué? No entiendo por qué el estudiante 2 es José y el estudiante 2 es Daniel y el estudiante 2 es Efraín. O sea, ¿por qué el mismo código de estudiante lo tienen diferentes estudiantes? O yo estoy viendo mal. Ahí donde dice esa ID dice 2, 2, Sí, 2, sí. 2, 2, 2. Sí, señor, así es. Bueno, muéstrame el código entonces de eso. Muéstrame el código, no. O sea, te quedaba. Ah, bueno, lo vas a pegar acá. Listo, pégalo. Ok, Ajá. perfecto, muy bien. Entonces, ya lo hay un momentico que yo ahí lo alcanzo a ver ya. Entonces, estás. Bueno, ok. Entonces acá viene. No entiendo cuando. Bueno, entonces, listo, téngalo ahí que ya yo le. Ahora muéstreme cómo es la vista que creó del lado de academia para ver el promedio de los estudiantes. Bueno, profe, con esta sí tuve un poquito de dificultad, profe, para crear la vista esta. Porque, o sea, yo puedo consultar, ya tiene los permisos, tanto el usuario, el, tanto el usuario Academia como el usuario Orozco. Ambos tienen permiso en la tabla historia. Índices, permisos.
Ya. Y, o sea, yo puedo hacer la consulta y consulto lo que tiene. ¿Será que cierro aquí, profe? Sí, pues claro, cierre, puede cerrar, tranquilo. Lo que le pasó al Oscar, profe. Estudiantes. En los permisos. Y yo desde acá. De este. O sea, me muestra la consulta. Y igual viceversa. Pero cuando yo, por ejemplo, creo la vista, no me sale nada, me sale error. Dice que la vista no existe, la tabla no existe. Entonces, yo para poder cumplir con el ejercicio, lo hice de esa forma ya. Pero ahora que usted me dice, no nos de ese día de que se ve duplicada la información, o sea, el usuario, el estudiante 2 aparece repetidamente 2 veces, varias veces. Bueno, listo. Continuemos con otro entonces. Por eso quería escucharlo porque vi cosas muy raras ahí en esos ejercicios. Bueno, parece que falló la lógica. Yo les comentaba a ustedes que hay que tener métodos para resolver problemas. El ingeniero tiene que apoyarse en métodos para resolver problemas. Y si usted como ingeniero no tiene métodos para resolver problemas, debe empezar a buscarlos, ¿ya? Y eso es muy importante, que el ingeniero tenga claro cómo se soluciona un problema y que esté amparado y que esté soportado en un método. Y seguro que con toda seguridad eso ayuda a resolver los problemas. Los problemas no se resuelven así a la loca olímpicamente, no, ni tampoco llorando, no, que no sé, no, que qué hago ahora, no. El ingeniero no puede chillar. Me da mucha pena. No es con usted, Orozco, es para todos, ¿cierto? Quiero que me entienda eso. Es una persona madura, ¿verdad? Sí, Y lo que señor. le, y lo que le estoy diciendo es que es mi deber hacerlo, ¿verdad? Porque por ética tengo que hacerlo. El ingeniero no puede estar chillando, ay, que aquí me duele, no. Que chillen la secretaria, que chillen los usuarios finales. Ah, sí, que yo no sé cómo hacer esto, pero no, el ingeniero tiene que proponer soluciones, ¿ya? Para eso estudiamos ingeniería. Entonces, ahí quiero reforzar. Por eso quería que algunos socializaran para yo explicarle cuando yo le hablo de que usted como estudiante de ingeniería, usted tiene que apoyarse en un método para resolver los problemas. Y una de las principales asignaturas que usted le da esa fortaleza es algoritmos, ¿verdad? Entonces, ahora ante un ratico voy a explicar eso, lo de ese método que ustedes lo pueden utilizar. Bueno, Sí, señor. gracias, Edelmiro. Bueno, ahora seguimos con Dile que te agarra. Aló. Daniel. Hola, profe. Daniel, está como en dos partes, se escucha un eco. Compártenos la pantalla a ver qué fue lo que hiciste, Daniel. Por A un favor. momento. Está viendo, profe.
Profe, ¿está escuchando? Sí, Sí, señor. Daniel. Sí, sí, señor. Es que estaba estaba como es cerrando acá algo para que el audio no interfiriera. Bueno, ahora sí, cuéntanos. ¿Qué, qué fue lo que hiciste? Profe, ¿cuál es la vista que usted quiere ver? La que se creó No, en no, academia. no. Conéctese con los dos usuarios. Con el usuario de academia y con el usuario suyo. En una ventana con un usuario y en otra ventana con el otro usuario. Listo, profe. Bueno, ahora sí, muéstreme desde el usuario suyo, desde el de Nubo, creo que es que se llama. Eso, muéstreme la vista que recupera la información de las asignaturas que tiene matriculado un estudiante. Es esa, profe. Ok, dígale a datos. Muéstrame los datos. Primero muéstrame los datos. Listo. 1, 2, 3, 4, 5. Y por acá tiene los nombres, las asignaturas. Bueno, ahora muéstreme por favor el código. Eso, muéstrame el SQL mejor así, que queda mejor organizado. Gracias. Súbalo un poquito. Eso, bien. Entonces, ahí en esa vista también hay error. ¿Ya? En esa vista también hay error. Bueno, continúe. Ahora pasémonos para el usuario. Academia. Exacto. Ahora muéstreme el promedio, exacto. Ok. Los datos. Muéstreme, esa es la vista, ahora muéstreme el SQL. Bueno, entonces, ahora pasémonos para el usuario de Nubo y me muestras la función SP promedio. Creo que es esta. No. Esa no es esa. Ahí sí se ve, cópiala y pégala por favor y la muestra en el blog de notas que tienes por ahí abierto. Gracias. Ya va. Oh, ese es. Sí, lo puede ver bien ahí. Sí. Ok, bueno, listo. Entonces, listo, bien, perfecto. Ahora muéstrame los permisos sobre esa función. Listo, muy bien. Ok, bueno, entonces vamos a colocar acá a Daniel. Profe, ahí sí se me complicó un poco en esa vista que le mostré primero. Bueno, Porque ahí entonces, había que llamar una tabla desde academia. Pero yo lo estuve intentando y siempre me estuvo dando error. Lo logré con la otra que hice en academia, pero con esta de acá de mi usuario no la pude hacer. bueno, entonces, listo, ok. ¿Quién más está por ahí? Creo que es Lucas solamente. Gracias, Daniel. Listo, profe. Ahora sí, Lucas. No está Moisés por ahí, no. Ah, ok. Bueno. Pero se salió Ah, ok, profe. Bueno, voy. porque tuvo algún problema. Un momento, profe. Listo. Comparte el navegador. Bueno, este es el usuario JB. ¿Sí alcanza a No lo ver, estamos, profe? no lo estamos viendo. Comparte todo el escritorio para que se pueda. Ahora sí. Listo. Este Sí, es del primero, usuario.
primero muéstrame el usuario de Academia, por favor. Abre otra ventana con el usuario de Academia de incógnito. Aquí está. Bueno, listo. Ahora muéstrame el SQL de esa vista, por favor. Aquí está, profe. No, muéstrame, no el código, sino donde dice, exacto, donde dice SQL. Exacto, correcto. Pero, no, pero, exacto, pincha en SQL para que me muestre la instrucción SQL. ¿No la está mostrando? Ya es. Ok, bien. Bueno, entonces ahí vemos que está trayendo el código, los nombres, los apellidos y, y el promedio. Bueno, entonces dice que está trayendo los nombres, los apellidos y ahora pásate por favor para el otro usuario, para GB, para que me muestres la función. Muéstrame la función. Ahora sí, esa copy pégala en el blog de notas para verla mejor. Aquí está, profe. Esta es la función. Bueno, entonces la función eh, dice, la función viene, retorna historia, estudiante, asignatura. Ok, bueno, entonces, listo, muy bien. Ahora Y aquí vamos está el código de la a... vista. Ah, Este es el código de la vista. Espera. muéstrame el código de la vista, bueno. Este. Eh, Lucas. Ok, bueno, listo. Yo quiero ahora entonces hacer lo siguiente. Ujú. Muéstrame nuevamente, muéstrame el código del promedio. Aquí está. Ok, La función. la función, sí. Muéstramelo. No la estoy viendo. Es esta, profe, la función, la función de Eso, ahora sí, promedio. ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos a ver una cosa aquí. Ok, magnífico. Entonces, ejecútame esa función, por favor. En la vista, por favor. Ejecútame la vista. Entonces, tienes que irte al usuario de Academia, ¿cierto? Porque estás en el usuario de Academia. La vista. Aquí está. Bueno, listo. Entonces, eso, los datos, por favor. Esperemos a que... bueno, listo, correcto. Mira que ahí hay algunos que ni muestra promedio, ¿cierto? Bueno, Claro. ahora pásate para el usuario, el otro usuario que tú tienes. Vamos, éntrate a las tablas, por favor. No se me pone la energía acá. Éntrate a las tablas. Ahora entonces, bueno, un momentico, por favor. Claro.
Bueno, estábamos con Lucas, ¿cierto? Lucas. Lucas, ¿sí me escucha? ¿Aló? Aquí estoy, profe. Bueno, listo. Entonces, ¿quién más llegó ahí? ¿Quién más entró? ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos a hacer algo, Lucas. Ajá. Éntrate a la ventana de comando, por favor. Aquí en el usuario JB. No, en el otro usuario, en el usuario de academia. No, ahí. En ese usuario en el que estás ahora, éntrate a la ventana de comando, en el JB. Y vas a copiar esta instrucción. Vas a copiar esta instrucción. Drop, DROP, espacio, table, historias. ¿Lo ejecuto? Antes de eso, un momentico. Antes de eso, por favor, antes de hacer eso, por favor, pásese para el usuario academia. Y entre a la línea de comando. Y hago una consulta, select asterisco. De la vista que usted tiene ahí, no, de la vista que usted creó ahí, ve no sé qué, usted la creó ahí, la vista. ¿Se le olvidó el nombre? Bueno, cópiala y pégala. Esa B PROM crédito es, cópiala y pégala. Bueno, ejecute eso. Ahí tiene ¿cómo es? Tiene el asterisco, por favor, y eso, ahí sí. Ok, ejecute eso, por favor. Ah, porque puede entrar. Ejecútelo. Bueno, ahí le está dando esa información. Pásese para la ventana de comandos ahora de historia, del usuario que tenía normalmente. Borre esa tabla, por favor. Ejecute la instrucción. Ok. Pásese nuevamente para la ventana el usuario que usted tiene, el de academia. Ejecute nuevamente esa instrucción. ¿Qué pasó ahí? Profe, yo asumiré que fue pues, debido a los... O sea que el ejercicio, ninguno hizo el ejercicio. Ninguno hizo el ejercicio. Ninguno lo hizo, porque es que la tabla de historia no está en el usuario NN que yo coloqué. La tabla de historia está en el usuario de academia. En eso consistía el ejercicio. Entonces, ninguno hizo el ejercicio, por eso quería que lo sustentara, ¿verdad? Y hay otros que... ¿Cómo? Pero mira, pero te lo estoy demostrando que no lo hicieron. ¿Ya? Te lo estoy demostrando que no lo hicieron. Está llamando Bueno, a la tabla estudiante, ¿sabes? entonces no es que esté, ahí no está el error tampoco. Yo lo voy a explicar. Entonces, ninguno hizo el ejercicio, ninguno. Por eso quería escucharlo y quería que, bueno, falta usted. Bueno, entonces vamos a escucharlo.
Listo, pues, déjame Por favor, compartir. si deja de compartir y que presente el señor Villaco. Bueno, bro, yo de momento acabo de entrar porque acá se me fue la energía. Entonces tuve que prender la planta y como que las señales de internet como que funcionan es con la energía porque sí demoré para conectarme porque la señal se fue totalmente. Bueno, voy a mostrarle qué fue lo que hice. Ok. Listo, profe, le apareció ya. Sí, señor. Muéstranos entonces, desde el usuario de Academia, muéstranos la vista que hiciste, por favor. Ok. Hey, ¿qué pasó? Listo, bro. Sí, señor, muéstrame ese usuario, esa vista. Bueno, muéstrame el SQL, por favor, de esa vista, de esta vista, sí, señor. No, no, el código no, el SQL, el que está a lo último, eso. ¿Lo alcanza a ver? Sí, señor, entonces, sí, ya lo estoy viendo. Un momentico que lo estoy analizando. Entonces, según eso, y eso, ahora entonces vamos al usuario tuyo, al que se llama J. Villacop, Listo. y muéstrame la función que calcula el promedio. Ahora yo quiero ver ese código, cópialo y pégalo en un blog de notas. Bueno, ponlo de una manera que yo lo... Exacto, organiza. Listo. Bueno, listo. Entonces ahora, por favor, pásate para el usuario Academia. Listo, bro. Ok, entonces pásate para la línea de comando. Y haz la consulta sobre la vista que hiciste. Select asterisco. From la vista. Me faltó el from. Se llama... Lo que no me ¿Cómo acuerdo se era llama? No se acuerda cómo se llama. Bueno, bueno, devuélvete y entonces mira cómo se llama. No hay afán.
Y ahora sí, bueno. Bueno, ejecútala. Bueno, ahora pásate para el otro usuario, para el tuyo, porque se llama J. Villacop. Ajá. Y entra a la línea de comando. Entonces vas a escribir esta palabra. Drop. Se escribe D de dedo. Eso, drop table. Bloque, drop table. Y drop table espacio historias. Ejecuta esa instrucción, por favor. Por eso, pero se va a borrar la tabla de historias. Bórrela. Y se haga una copia. Hágale la copia. No problema. Hágale la copia primero. Ahí va as. Antes de select va as. As select. Asterisco. From historias. Listo, ya la creó. Ahora sí borre la otra, ¿no? Ok, ahora pásate para el usuario academia, por favor. Listo. Ejecuta esa instrucción nuevamente, a ver qué pasa. No hicieron el ejercicio. Ninguno lo hizo. Pero, ¿cómo así? ¿A qué se refiere? Ninguno lo hizo. Mira el error que te está saliendo, mijo. ¿Ya? Ajá. Yo les pregunto a ustedes, ¿la tabla de historia en qué usuario está? Usuario NN. No, señor, eso es falso. Por favor, Daniel, presente el enunciado del problema. Eso es totalmente falso. La tabla de historia está en el usuario de academia. Ah, sí, hay otra, pero esa estaba en la, o sea, Por eso, entonces, no se hizo lo que se pedía. Me da mucha pena con ustedes, pero no se hizo lo que se pedía. Dejen de presentar la pantalla, por favor, que les voy a explicar yo qué es lo que sucede. no me digo la presentar. Bueno, Daniel, presenta el ejercicio. El enunciado. Sí, el enunciado. Yo vi que tú tenías un blog de notas ahí donde estaba el enunciado. Ya, profe, no lo encuentro. Ahora que estaba presentando, tú lo tenías ahí donde estaba mostrando los códigos. Sí, ya lo encontré. Listo, Daniel. Sí, ya lo estoy abriendo ya. Presenta la pantalla, por favor.
Listo, profe. Estamos viendo, ahora sí, bueno. Entonces, voy a leer lo que, primero, quiero que, por favor, hay un método para resolver problemas que se puede aplicar, se aplica mucho en el área de matemáticas, ¿cierto? Pero sirve para cualquier solución del problema. Entonces, es un método que se llama el método de Polya. Polya es un matemático suizo, por allá de Austria, ¿ya? Donde dice, él propone que para resolver un problema lo podemos hacer en 4 pasitos. En 4. El primer paso es entender el problema. Si no se entiende el problema, no se puede solucionar, y eso es completamente obvio. Pero para entender el problema hay que saber leer, hay que tener comprensión lectora, hay que hacer lectura crítica. ¿En qué consiste eso de hacer lectura crítica? Es coger usted las palabras clave que le dice el texto, el problema, y eso después convertirlo en expresiones, ya sean algebraicas, en este caso, y le sirve a usted para seguir haciendo su proceso de modelado, ¿verdad? Y con eso puede usted empezar a hacer un plan. Entonces, primero, entender el problema. Segundo, hacer un plan. Tercero, ejecutar el plan. Y cuarto, validar lo que se hizo. Esas 4 cositas usted de pronto no tiene que hacerlas paso a paso, si el problema es muy sencillo, muy trivial, sino que usted las hace directamente. Pero cuando a veces se nos presentan algunas situaciones que son bastante complejas, entonces hay que hacerlas paso a paso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué me di cuenta yo? Que algunos, por las preguntas que hacían, algunos intentaron enseguida ir allá al SQL y enseguida hacer las cosas. Fatal error, ¿cierto? Porque uno no puede correr sin haber aprendido a caminar, y no se puede caminar sin antes gatear. Primero es una cosa y después es otra cosa. ¿Ya? Entonces, el ingeniero tiene que basarse en métodos para poder resolver los problemas. No es responderlo así olímpicamente. Hay cosas que te la da a la calle, eso es cierto. La Universidad de la Calle enseña mucho para usted resolver cosas. Pero acá estamos hablando de cosas científicas, de cosas de la ciencia. Y usted tiene que apoyarse en cosas de la ciencia. Entonces, ese método es un método que está avalado, ¿verdad?, por la comunidad científica. Entonces, ¿qué ocurre? Si el estudiante no estructura su pensamiento, si el estudiante no echa mano de las herramientas, sean ya que estén en libros, en publicaciones, entonces siempre nos vamos a chocar contra la pared. El ejercicio decía claramente, crear un usuario con el nombre de academia, listo, lo hicieron. Luego se debe hacer una copia de la tabla historia del usuario NN en el usuario academia. ¿Para qué creen ustedes que se hizo la copia? Alguien que me responda. ¿Para trabajar con la tabla de historia del usuario NN o para trabajar con la tabla de historia del usuario academia? Alguien que me responda esa pregunta, por favor. Profe, de la Yo pensé que para la historia. De la academia, profe. ¿Cómo? Fue para trabajar con la tabla del usuario academia, profe. Correcto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando es el tema de permisos, ¿verdad? De un usuario hacia otro, porque estamos hablando de bases corporativas. Estamos hablando de que se evita la redundancia de datos. Se evita de que se colocaba el ejemplo
que si en la sección de biblioteca había una tabla, si la aplicación de biblioteca necesitaba una tabla de estudiantes, no se necesita crearla sobre ese esquema, porque ya lo tiene el esquema de admisión y registro, que es el que administra esa información de esa tabla. Entonces, ¿qué hicieron ustedes? Hicieron la más fácil. Cogieron el procedimiento que funcionaba con la tabla del usuario de ustedes. Ah, sí, es muy sencillo, muy fácil, ¿no? ¿Qué hicieron? No hicieron nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenían que hacer ustedes? Hombre, haga un procedimiento y allá en el procedimiento colocaba academia punto porque usted le daba permiso a la tabla de historia, le daba permiso a la tabla de historia en el usuario academia y le decía que lo podía seleccionar el usuario NN, ¿verdad? Y creaba el procedimiento y paré de contar. Fíjese que yo borré la tabla de historia en el usuario NN y todos los procedimientos se cayeron. ¿Por qué? Porque no se hizo eso. O sea, no se entendió el ejercicio, o sea, no se supo leer el ejercicio. O si lo entendieron, optaron por la más sencilla. Ojo con eso, muchachos. Ojo con eso. Hay que hacer las cosas bien y hay que leer los ejercicios para poderlos leerlos bien, para poderlos entender. Y de ahí se derrumba todo. Porque si usted no entiende el problema, no lo puede solucionar. Yo creo que ahí, después ya que tenía que usar, hombre, a mí lo que me están pidiendo es, me están dando unos datos de entrada. ¿Cuáles son? Hombre, yo tengo que crear una historia en la tabla del usuario academia. De ahora en adelante, la tabla de historia para mí va a ser la del usuario academia. La del usuario NN ya no lo voy a usar. Y en la clase yo expliqué, vamos a crear un usuario de biblioteca, vamos a crear el usuario en biblioteca, vamos a utilizar una tabla de préstamo y vamos a utilizar la tabla de estudiantes que está allá en el usuario NN, ¿cierto? En este caso era Besuluaga. Y allá le dimos los permisos, hicimos las consultas y pudimos utilizar, pero no, ninguno cayó en cuenta de eso, se fue por la más sencilla. Ya me funcionó y listo. Y fíjense que con solo borrar la tabla de historia ya se derrumbó todo. ¿Qué pasó ahí? Cuéntenme. Alguien que me diga. Yo en el grupo coloqué, por favor, revisen los métodos con que están resolviendo los problemas. Y ese método le va a servir para todas las asignaturas. Y para todo en la vida sirve, para todo. Usted primero tiene que entender el problema. Después tiene que formular un plan. Para formular el plan, usted tiene que saber cuáles son los datos de entrada, cuáles son las herramientas que puede utilizar. Y después cuando lo va a ejecutar, entonces ahí sí aplica todos los conceptos. Desarrolla el ejercicio y después lo valida. Ya lo validó, le funcionó, listo. Ha arreglado su problema. Pero si se empieza a trabajar así, olímpicamente, se van a estrellar más de una vez contra la pared. Lo mismo es matemática, lo mismo es en cualquier asignatura. Y como les digo, hasta en la vida, cualquier problema que se le presente lo pueden resolver mediante ese método. Es obvio, ¿no? Que hay problemas que cuestan más que otros. Jóvenes, a veces los niveles, por eso se llaman niveles, están primer semestre, segundo semestre, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Ustedes están en cuál? En quinto, ¿verdad? Exacto. En sexto, bueno, en la medida que van avanzando, porque como hay dos pensum, ¿verdad? Entonces hay unos que la materia la tienen en quinto, otros la tienen en sexto, ¿no? En ingeniería, no sé si todavía hay alumnos de pensum, del pensum anterior. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que se van subiendo las de nivel, hay más complejidad en las cosas. Todo no puede ser sencillo, tiene que aumentar el nivel de complejidad de los trabajos que se colocan. Y fíjense que ese era un trabajo que solamente
Era solamente revisar. Ninguno cayó en cuenta eso. En ese detallito tan simple. Bueno, lo escucho. No, profe, pues nada, el error fue ese, de que no nos fiamos bien, no, o sea, no pensábamos que se iba a trabajar siempre con la tabla de historia de academia. No, entonces exacto. Pero ¿para qué se dio la tabla? Si no, no se da la tabla. Y no hubiese pasado nada porque ya ya lo habíamos hecho anteriormente. Profe, Ese promedio ya lo habíamos hecho anteriormente. yo sí lo había hecho así, profe, pero me daba mucho error. Me dio como 5 errores cuando estaba tratando de llamar a la tabla de historia. Y con la otra vista no me dio ese problema, no sé por qué. Bueno, ahora, Daniel, comparte en su pantalla que en su código vi unas situaciones que no sé por qué las hacen. Compárteme su pantalla, por favor. Ya, profe, ya estoy compartiendo. ¿Lo veo, profe? Bueno, muéstrame la vista. Es esa. Sí, de todas formas, muéstrame las dos vistas. Muéstrame el SQL de esa, por favor. La que se hizo Ya en está. academia. Sí, la que se hizo en academia, por favor, muéstrame el código SQL. Esta es la que hice acá en academia. Eso, muéstrame. Bueno, No ahí había, quiero, no había copiado para que la vea. Ahí está. Ok, bueno, perfecto, gracias. Tú estás creando una vista, ¿verdad? Que va a invocar un procedimiento. ¿Por qué tienes que utilizar la tabla estudiante y la tabla historia en el front? Cuéntame eso. Profe, porque es que esta es la segunda vista, esta, no es esta es la última, perdón. Sí, señor. Aquí en historias no está el nombre y el apellido de los estudiantes. Sí, pero ¿para qué necesitas la tabla de historia en esa vista? ¿Para qué la necesitas? Ah, no, profe, aquí en la última no. Yo no le digo en esta, sino en la, ¿cómo es? No, pero mire que usted la tiene ahí. Mire el front. El front dice front de nuevo.estudiantes y tiene historias. Tiene dos tablas. ¿Sí las está viendo? Ah, sí, ya la vi. Entonces, ¿para qué necesita la tabla de historia ahí? ¿Para qué la necesita? Eso está haciendo una comparación ahí, profe. ¿Pero para El qué? ID. ¿Pero para qué si no lo necesitas? Esa tabla de historia no la necesitas porque esa tabla de historia, tú la tienes acá en la función. Fíjense cómo es la parte lógica, ¿cierto? Si tú aquí en la función de nubo.s promedio, ya tú vas a meter la tabla de historia, ¿para qué la tienes acá? Miren la contradicción que tienen ustedes. Miren que aquí tienen historias. Y esta tabla de historia que está aquí, ¿de qué usuario es? Te pregunto, ¿del usuario Academia o del usuario de Nubo? Esta vista, profe. No, entiéndeme la pregunta. La tabla que tú estás involucrando en esta vista, que se llama historia, ¿a qué usuario pertenece? ¿Al usuario Academia o al usuario de Nubo? A academia. Correcto, muy bien. Y entonces acá en la función que tú llamas eso, SP promedio, esa función no utiliza una tabla de historia también. Sí. Ajá, y entonces, ¿para qué la necesitas?
si la tienes acá también en la función. Es que ahí es donde estaba el análisis, ¿cierto? Porque yo voy a ejecutar una función que me va a llamar la tabla de historia, pero yo necesito la tabla de historia de academia. Entonces, en la función yo no podía utilizar la tabla de historia del usuario de Nubo en este caso, sino que tenía que darle permisos a de Nubo, ¿verdad? Sobre... esta es la segunda vista, o sea, esta no es la vista que usted dice que nos faltó a todos. Es que esa es la que te estoy diciendo, mira, y es que es más, mire, Villacot y Lucas no tuvieron necesidad de colocar esta tabla de historia, solamente utilizaron from de Nubo estudiante y pare de contar. ¿Ya? Porque esta tabla aquí de historia está de más. Esta tabla de historia aquí está de más. ¿Por qué? Porque usted la va a necesitar dentro de la función, no aquí. Porque aquí le está cogiendo son los... Y ahora otra cosa, el select distinct tampoco se necesita. El distinct no se necesita aquí tampoco. ¿Por qué? Porque en la tabla de estudiantes no hay estudiantes repetidos. En la tabla de estudiantes no hay estudiantes con un código repetido. ¿Por qué? Porque el SID es llave primaria en la tabla de estudiantes. Miren todos los conceptos que hay ahí involucrados. Entonces, el concepto hay que saberlo manejar para poder aplicar y elaborar bien las consultas y los procedimientos y las vistas y cualquier objeto que vamos a crear. Mire que usted está diciendo select distinct. O sea, ese select distinct usted no lo necesita ahí. Ahora, la tabla de historia, te repito, está sobrando. ¿Por qué? Porque es que la tabla de historia usted la necesita es para el cálculo. ¿Por qué? Porque en la tabla de historia están las notas. Y usted, ¿y a dónde va a calcular usted las notas? Usted la va a calcular en la función. Y resulta que la función está del otro lado, del usuario de Nubo. Entonces usted necesita la tabla de historia, lo necesita es dentro de la función. Entonces, como lo necesitas dentro de la función y la función la vas a llamar desde el usuario academia, entonces en el usuario de Nubo tú tenías que darle permiso, acá en el usuario de academia tú tenías que darle permiso al usuario de Nubo para que pudiera hacer una selección de la tabla de historia. Muéstrame la tabla de historia, por favor. Ahí me tenía que entonces hacer otra función, porque es que yo estoy utilizando la función que hemos utilizado en los otros ejercicios. Ah, claro. O cambiarla, o modificarla, modificarla. Muéstrame la tabla de historias, ahí en academia. En academia. Sí, en academia, muéstrame la tabla de historias. Bueno, muéstrame los permisos. Y mira que le diste. Ahí están, ¿cierto? Sí. O sea, te servían esos para hacer prácticamente... Ahora vete para la función. Vete para la función en de Nubo. Y vamos a crear una nueva función para que no dañes esa. Ah, no, bueno, copy y pega. O sea, copy y pega eso en línea de comando y lo hacemos por línea de comando. Bueno, pégalo. Vamos a organizarlo. Entonces ya ponle otro nombre, exacto, correcto. Necesitamos un código correcto, va a retornar numérico. La variable promedio, está bien. El select va a ser la sumatoria de lo que está en la nota por los créditos sobre la suma de los créditos. En la variable promedio, entonces aquí, donde está la tabla historia, vas a colocarle
Academia. Se trae desde academia. La llamas academia.historia, porque el usuario se llama academia, ¿no? La de estudiante, la asignatura, y ejecuta eso, por favor. Ahora deja la función, a ver si la función está en verde, no haya ningún error. Aquí está. Ahora pásate para la línea de comando, por favor. Pásate para la línea de comando. Y esa función vamos a probarla, a ver si funciona. Dale select y llama la función ahí. Así que las tengo. Llama la función select y pone nombre a la función. Después de select pone nombre a la función. Era, ya va, SP. SP, pero después de ahí en la línea misma, en la misma línea de select, por favor. Ya un momentico, profe, que no me acuerdo si es así. No, tranquilo, devuélvete, no hay problema. Yo sé que le agregaste una A. Bueno, Una así, así. bueno, entre paréntesis, pásale un código de un estudiante que tú sepas que existe. Ahora dale enter y le da from dual. No, así no. Quítale ese punto y coma. From dual. Punto y coma. Ejecútalo. Ahí está el promedio funcionando ya, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ahora pásate para academia, ¿no? Y vamos a corregir la vista. Cópiate el código de la vista y lo colocas en la línea de comando para corregirla. Bueno, entonces el nombre puede quedar igual, lo demás puede quedar igual. Quítale ese distinct, por favor. El select también. No, el select está, no, del select déjalo. Es ID, promedio. Ahora acá en el front, bórrale lo que tiene que ver con la tabla de, bórrale desde, ahí, bueno, listo, ok, bien. Ahora métete en el front y borra después de la coma, donde está la E, borra todo eso. Es más, no necesitas where. ¿Ya? No hay- Dale, en vez de la coma le toca un punto y coma. Es más, no necesitas la E tampoco. Borra la E. No, la E de la que está antes de punto y coma. Y se la quita a todos los que están acá en los campos. E punto no sé qué, eso quítase. Exacto. Bueno, ejecuta esa instrucción. Listo. Ok, ahora pásate para el ambiente gráfico de ese. Muestra la vista, a ver si está bien. Tiene un error. Muestra qué error sacó. Muestra el error. Dice que ¿qué? B promedio academia tiene. Tiene errores. Bueno, entonces vamos a mirar el código otra vez. Vete para la ventana de comando. Ya que no la copié. Ojo, pero mira que te quede todo copiado. Bueno, primero que todo vamos a quitarle las dobles comillas esas, por favor. Bueno, y quítale toda esa doble comilla y quítale todos esos campos que están ahí. No, quita todos esos campos, quítalos toditos. O sea, quita el paréntesis. Quita el paréntesis. Un momento, para ver una cosa. Que no vayamos a tener ningún error. Que eso después lo pone solo, ¿ya? Bueno, dale enter ahí.
para verla mejor. Ahora el select, por favor, es que creo que tienes, si no estoy mal, pásate ahora, dale donde está el front hacia abajo, por favor. Aquí, bueno, te falta el punto y coma en estudiantes, a lo último. Correcto. Entonces, ahora sí, volvámosla. Rectifiquemos. Select, nombres, este apellido y de nuevo ese promedio es ID. Listo. Dale, ejecuta eso. Bueno. Entonces, en promedio, acá ponle un alias, por favor. Ponle promedio después de la función. Al final, no, al final. Al final del select, donde estás llamando la función, por fuera de paréntesis, colócale promedio. Para que no, ahí no. Ahí al final, Código. donde está llamando la función. El SID ahí al final. Pero Más allá, más allá. Después del SID. Es un alias. Ahí. Es un alias. No, ahí no. Es un alias, mijo. Es un Después alias. del Un alias. SID. Allí. Colócale promedio. Dale espacio a eso. Dale un espacio para que él entienda que es un alias. Eso. Ahora sí, vuélvelo a correr. Ya, profe. Pero ya lo ejecutaste. Sí. Bueno, y entonces, ¿cómo se llama la tabla de estudiantes? Porque tú le tienes permiso, ¿ya? Estudiante, se llama estudiante, aquí está. Vuelve a ejecutar ese código un momentico. Ya. Entonces, fíjate que te dice que la tabla vista no tiene a la tabla. Que parece que no tuviera permiso para seleccionar. Ya sé, lo que no tiene permiso es ¿cómo es? El Función. procedimiento, Promete nuevo. la La función. función nueva. Vete entonces a la parte, al usuario de Denuvo y vamos a darle permiso a ese promedio A. Darle permisos, otorgar, ahí sí entonces le vamos a otorgar a Academia, dile que de ejecución, dale los dos, dale de ejecución y el de debug, ¿ya? Listo. Listo, ahora sí vuelvo a practicar. Profe, ¿y el de DevOps qué es? Para hacerle seguimiento, debug es para, ya lo creó, ahora ahí mismo donde estás en el comando, dales select, asterisco, from y utiliza el nombre de la vista, la que acabas de crear. Ejecuta esa instrucción. Ahora sí. Borra la tabla de historia allá en el otro usuario tuyo. ¿Cómo, profe? Borra la tabla de historias en el usuario de Nubo. Pero acá están utilizando la tabla varias cosas. No, bórrala. Pásese ahora nuevamente para el usuario de Academia. Listo.
vuelva a ejecutar esa instrucción, la de la consulta. ¿Funcionó? Funcionó, Sí. ¿cierto? O sea, era sencillo, ¿verdad? Lo que pasa es que no se entendió el ejercicio. ¿Por qué no se entiende el ejercicio? Porque no hay lectura. No hay lectura detenida de lo que se pide. Y ahí lo decía Carito. Cree una copia, después váyase para el usuario. Esto, ahí está explicado paso a paso qué era lo que había que hacer. Pero no se hizo una lectura adecuada del ejercicio. Eso hay que hacerlo bien, muchachos, porque esa es la vida. En la vida ya laboral ustedes van a enfrentar con situaciones que de pronto eso va a ser un requerimiento. Usted está trabajando en una empresa y le dice, hombre, nosotros queremos que este proceso ya, además que nos muestre esa información, nos muestre esta otra y esta otra. Pero usted tiene que coger y sentarse a analizar. Bueno, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo esto. ¿Para qué voy a hacer entonces? Bueno, primero tengo que crear un usuario acá, tengo que darle permiso, tengo que hacer un procedimiento, pero este procedimiento, como voy a llamar la tabla de aquel lado, entonces tengo que irme al otro lado a darle permisos de ejecución. ¿Ya? Que yo tengo un procedimiento acá igualito. Bueno, sí, este es el único que lo voy a cambiar es esto. ¿Ya? Después entonces sí, lo ejecuto y reviso y valido. ¿Ya? Esa es, desafortunadamente para nosotros los ingenieros de sistema, así son las cosas, porque siempre nos están pidiendo requerimientos. Y tenemos que sentarnos, y muchas veces las aplicaciones que venden no traen los requerimientos, todos los requerimientos que se necesitan. Porque al principio, bueno, sí, listo. Eso se llama brecha entre la aplicación comercial y entre lo que están en el negocio, ¿no? Los procesos. Entonces, muchas veces coinciden, hombre, sí, esto es igual, mejor, pero muchas veces en las empresas compran aplicaciones que quedan algunas brechitas. Entonces, esas brechitas le toca al ingeniero que está de turno en la empresa solucionarlas. Y para solucionarla tiene que tener un método de solución de problemas. Yo sigo insistiendo en eso. El ingeniero debe tener un método de solución de problemas. Si no tiene ningún método, si cree que todo lo va a solucionar así, olímpicamente, olvídese de ese cuento, porque no le está apuntando a nada. Ahí no está reflejando usted orden, no está reflejando planeación. O sea, va a resolver los problemas por... No, tiene que tener una estructuración de pensamiento para resolver las cosas. ¿Soy claro en eso? ¿O hay alguna observación sobre lo que se está diciendo? No, sí, claro, pero... Bueno, para mí personalmente lo que me confundió fue que cuando usted nos puso la tarea, dijo que en la tabla, en el usuario academia, hacer una vista del promedio de estudiantes. No van a hacer más nada, dijo usted ahí. Entonces ahí como me confundió ahí. Porque ya el procedimiento lo tenían hecho de los ejercicios anteriores. ¿Sí o no? El procedimiento ese que está mostrando Daniel ahora, que se llama SP promedio, de nuevo SP promedio, ya lo tenían hecho. ¿Qué tenían que hacerle únicamente? En el front, en vez de atacar a la tabla de historia que habla sobre el usuario de nuevo, ataque la tabla de historia que está en el usuario de academia. Y darle un permiso y ya, pero yo no les podía decir eso, porque si les digo eso, ya les estoy entregando todo el problema en bandejita. Pero a mí ¿Sí me o está no? funcionando. Claro, profe, entonces había que crear entonces otro procedimiento como hizo ahora. Sí, o cambiar, o que otro procedimiento no. En ese mismo procedimiento lo que tienen que cambiar es la tabla de historia. ¿Ya? O sea, ¿quién dijo que le está funcionando? ¿Quién dijo? Profe, por eso, pero a mí me estaba funcionando como estaba. No, pero no estás oyendo de que si se borraba la tabla de historia ya no te funcionaba. Te funciona ahora por los casos que hicimos, ¿sí me entiendes? La tabla de historia. No, pero la tabla de historia la estaba cogiendo desde academia. No. No, esa tabla de historia que tú estabas cogiendo ahí no te servía para nada, porque es que en el promedio, en la función, tú atacabas Ya, sí, porque la ¿Ya? función la ¿Me estaba entiendes? llamando desde allá.
Exacto, la tabla de historia que tú estabas llamando dentro de la función era la de Denuvo, no la de academia. ¿Ya? Es que esa, miren la gran diferencia, o sea, el ejercicio parece un ejercicio ahí medio tontico, ¿cierto? Pero fíjate que el ejercicio da para analizar muchas cosas. Este ejercicio no lo van a encontrar ustedes en ningún libro. No lo van a encontrar en internet porque esto lo diseñé yo, ¿ya? Estos ejercicios los he diseñado yo de mi experiencia, de mi trabajo, mis cosas, ¿ya? E incluso voy a coger todos estos materiales ahora y los voy a meter los voy a estructurar bien, los voy a documentar bien y los voy a pasar a la universidad para ver si de pronto los aceptan y los meten en el módulo de base de datos 2. Porque fíjense que el módulo de base de datos 2, si ustedes lo leen, lo que trae es pura teoría, ¿ya? Pues sí, es verdad. No hay casi nada. Exacto, entonces imagínate qué tal que yo como profesor, como ingeniero, viniera a seguirme en el módulo. No quiero decir que no estoy criticando el módulo de una manera destructiva, sino que solamente porque el módulo no es una camisa de fuerza, pues el profesor tiene que brindarle más al estudiante, ¿ya? Sí, claro, Porque profe. qué tal Igual que yo en otro. un módulo y que pueda, no, un trabajo. Y entonces, ¿qué competencia para el desempeño está desarrollando el estudiante, ¿cierto? En cambio, aquí pienso que el módulo lo hemos desarrollado, los conceptos, a través de los trabajos, las consultas que ustedes han hecho, que entre otras cosas quería decirles eso. No lo tomen a regaño, muchachos. Ustedes no son alumnos de primer semestre. Ustedes son alumnos de quinto y otros de sexto semestre. Hay que hacer trabajos, perdónenme la expresión, hay que hacer trabajo serio. No es solamente, fueron y copiaron y pegaron los únicos que cogieron dos o tres, pusieron, por ejemplo, lo que hizo Oscar. Oscar cogió allá, hizo uno en fragmentación vertical, colocó unos ejemplos, ¿verdad? ¿Y quién fue el otro? Creo que fue Oliva, Yo pero también los puse demás ejemplo. ni siquiera colocaron unos ejemplos, ni siquiera cómo se construía, cómo se hacía una fragmentación vertical. Ni siquiera se tomaron la tarea de averiguar eso de cómo se hace una consulta que produzca una fragmentación vertical o que produzca una fragmentación horizontal. Ninguno lo hizo. Algunos hicieron ejemplos, Oliva, Oscar y Daniel, pero de resto ninguno hizo ni ejemplos, ni tampoco buscó las consultas o las sentencias de SQL para hacer eso. Hay que hacer consultas con profundización. No es lo mismo el ejercicio que le ponen al estudiante de primer semestre que a ustedes y no entregar cosas por salir de paso, ¿verdad? Entonces, muchachos, ustedes no se pueden echar mentira a ustedes mismos. La verdad es que uno aquí en base de datos, si uno quiere rajar a los estudiantes, lo raja. Con un ejercicio de eso lo coloco en un examen y lo raja, pero mi mentalidad no es esa. Mi mentalidad no es rajar al estudiante, mi mentalidad es de pronto transmitirle al estudiante, guiarlo, orientarlo con los poquitos años que tengo de experiencia, que son como 20 años de experiencia, ¿ya? Entonces, a mí yo no estoy aquí para rajar ninguno, yo estoy para orientarlo, pero si lo quisiera rajar, lo rajara, pero esa no es la idea. Pero el estudiante también tiene que mostrar, el estudiante tiene, mire, en la medida en que usted muestre, le exige a uno como docente. Si usted presenta un trabajo bien, que haga la consulta, que profundice, uno dice, caramba, estos pelados están haciendo unos trabajos, yo no puedo salir con un chorrero de baba, yo tengo que subir el nivel de mi clase, porque usted le va a exigir. En cambio, usted así, con esos trabajitos que presentan, acostumbran mal al profesor también, ¿ya? Porque el profesor dice, no, estos pelados no muestran ningún interés, pero ¿qué mostrar usted como estudiante? Tiene usted que mostrarle al profesor, mire, yo estoy presentando un trabajo que yo consulté, yo averigüé, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero entonces no, una consultica, copiar y pega, listo. No. El copiar y pegar a nosotros como ingenieros nos sirve, pero enormemente cuando estamos programando. Cuando usted copia y pega, evita los errores de sintaxis, porque usted va a la fija, ¿cierto? ¿Ya? Pero estamos programando, eso se vale ahí, ¿cierto? Porque estamos minimizando los errores de transcripción y eso, estamos pegando código. Eso es válido, pero ya cuando estamos haciendo una consulta, una cosa, tenemos que profundizar un poco más. Yo no sé, revisen si verá que a algunos le faltó más hacer ese ejercicio de
de ir más allá. Por ejemplo, base de datos federada. ¿Dónde se maneja ese término? En el motor de base de datos SQL Server. Casi ninguno hizo alusión a eso, ni colocó un ejemplo, ni buscó, ni nada. Solamente consultaron. Es más, hay trabajos que tienen las mismas figuras en los ejemplos. Consiguieron el mismo ejemplo. ¿Qué coincidencia? Bueno, eso se vale porque de pronto pudieron haber atacado la misma página. Muy bien. Pero entonces hay que consultar un poquito más. ¿Ya? Es una recomendación que les doy. ¿Por qué? Porque es que así se va viendo la calidad, o sea, el compromiso de ustedes dice mucho, ¿verdad? Y va generando, hombre, mire, esos muchachos de que están en sexto semestre, esos muchachos son pilosos, esos muchachos demandan, esos muchachos hay que entregarle cosas buenas, esos muchachos hay que ponerlo, darle porque ellos van a dar más, ¿cierto? ¿Ya? Pero si usted lo que entrega son consulticas ahí, entonces, no sé, pues, pienso yo, no sé qué opinan ustedes. Ahora sí, yo creo que lo que hemos hecho en el curso, hemos desarrollado bastantes ejercicios. Esto apenas para ustedes, pues, es una iniciativa para los que queden, pues, ojalá fueran todos, que quedaran como con esta iniciativa y que no se quede solamente en la asignatura esta, sino que sigan ahondando más, que sigan consultando, que sigan implementando más cosas, para que así puedan adquirir un desarrollo de competencia en este tema de programación. Pues que todo esto es programación, modelado, todo tiene que ver con la parte de la ingeniería aplicada. Espero que hoy se finaliza el módulo. Por ahí Oliva pues me llamó, me dijo que no podía porque estaba de turno en la carretera y que estaba tratando de conectarse el celular, pero que no había podido. Lo que quiero decir es que él me llamó y me expresó el concepto que tenía sobre el módulo. Les voy a comentar, me dijo que le había gustado mucho, que se había trasnochado, que le había hecho, ¿cómo es? Que le había dado duro, pero que le había gustado mucho el módulo, que había aprendido muchas cositas nuevas y que estaba contento con lo que se había hecho. Yo espero que todos muchachos estén satisfechos o de pronto haya llenado las expectativas, o de pronto algunos cuando empezó el módulo pensaron de que de pronto no se iba a hacer esto, algunos pensaron que esto, o no esperaban que era esto y más. Entonces quiero escucharlos a ustedes a ver qué concepto tienen aunque ya ustedes contestaron la encuesta, pero yo quiero escucharlos a ustedes. ¿Por qué? Porque a mí me sirve para en el próximo grupo que yo tenga base de datos 2, que son los pelados que vienen de base de datos 1, mejorar y corregir cosas, porque uno comete errores también, ¿no? ¿Ya? Así sea con todo el tiempo que yo tenga, con la experiencia que tenga, es por eso, porque uno cada vez gana conocimiento, con todos los grupos son diferentes, ¿ya? Entonces quiero escucharlo a ustedes, muchachos, a ver qué opinión tienen. Bueno, profe, la verdad que satisfecho con el módulo y con usted personalmente, porque su dedicación y su forma de transmitirnos el conocimiento pues estuvo muy excelente y creo que fue muy cortico el tiempo porque nos falta mucho más sobre esta asignatura. Aunque bueno, ya tenemos una base muy importante, lo que vimos, pero quisiéramos como que profundizarnos más en esta asignatura. Bueno, referente a lo que tú dices, yo varias veces he hecho la propuesta de hacer unos cursos extracurriculares de lo que tiene que ver con SQL y con PLSQL.
que son herramientas de programación fundamentales pero nunca se ha llegado a concretar como el número de interesados, porque en la universidad hablé con el profesor Oscar y me dice que hay que tener un mínimo y para poder ofrecerles a ustedes esos cursos y ¿cómo es? Y poderle a ustedes una inversión que no quede muy costosa, ¿verdad? Un momentico, vamos para que de pronto Claro, claro. voy a